Saludos amigos, sean todos bienvenidos a la tertulia de Interalmería Televisión. De todos he sabido que le cuesta mucho trabajo a Pedro Sánchez asistir a actos públicos, salvo que estén controlados y previamente, desbrozados. Es decir, que no haya gente que la vaya a perjudicar, que le vaya a decir algún improperio, y siempre tiene que ser gente proclive a la ideología de Pedro Sánchez, que le aplauda, que le dé abrazos, que asiente, que lo felicita. Pero a pesar de ello, de prepararlo todo bien, el otro día en un hospital, pues resulta que le dijeron allí algunas cositas que no le gustaban mucho. También le hablaron de por 7 votos no sé qué roto, de eso han sacado canciones, son virales. Bueno, pues vista la situación, no se le ocurre otra cosa al Partido Popular que recomendar al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en la Feria de Sevilla, que visite la caseta de Comisiones Obreras. Comisiones Obreras. Comisiones Obreras, como bien saben, es un partido de ideología de izquierda, de extrema izquierda, de ideología comunista. Lo mismo que UGT es la correa de transmisión del Partido Socialista. UGT es al PSOE como PSOE es a UGT. Bueno, pues en Comisiones Obreras se metió la comitiva de Juanma Moreno. Y vamos a ver el recibimiento. Yo me temo lo peor, Me temo lo peor. Vamos a ver cuál fue la reacción de la gente que estaba allí, afiliados todos a Comisiones Obreras, a ver cómo recibieron a Juanma Moreno Bonilla. Vamos a verlo. Hacia allí. Yo me esperaba otra cosa. La verdad es que esto me da esperanzas, esto hace albergar esperanzas, que no hay tanta confrontación como pretende el Partido Socialista, que no hay tanto enconamiento de la población por ideología, que parece que la gente es buena independientemente de su filiación política, sindical, etcétera, etcétera. Pero ojo, cuando alguien lo hace bien, cuando alguien no miente, cuando alguien no se chotea de la gente, cuando alguien no va chuleándose, cuando alguien no va cometiendo estas tropelías políticas, evidentemente lo tratan bien. Ahora, cuando eres indigno, cuando eres una persona que miente, que manipula, que te dice una cosa y hace la contraria, cuando tiene un gasto innecesario, cuando tiene unos amigos nada recomendables, etcétera, etcétera, pues claro, vas a los sitios y te abuchean. Y este programa, evidentemente, no ha reproducido los abucheos a Pedro Sánchez, que son incontables, y las musiquillas y todo ese tipo de cosas. Pero creo que esta imagen, este vídeo, recogido por alguno de los que han visitado la caseta de Comisiones Obreras en Sevilla, pues evidentemente nos traduce, nos da a entender que efectivamente no hay que ser así porque tu ideología sea así. Hay que ser personas, y las personas son buenas por naturaleza, salvo que tengan algún problema, pero que la ideología no condicione de la manera que pretende el gobierno, y esto empezó con José Luis Rodríguez Zapatero, y ahora lo quiere mejorar Pedro Sánchez, enfrentándonos a todos. Bueno, vamos a saludar ya a nuestros contertulios, que no sé si estarán de Feria Sevillana o cómo estarán. Antonio Pérez, buenas noches. Buenas noches, Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bien.
Sí. Oye, ¿te has enterado si ha mandado Hacienda a inspeccionar las casetas de la feria como siempre suele hacer? Hace ya unos pocos años que dejaron de hacerlo. Ah, amigo. Porque lo que mandaba más que Hacienda era trabajo. Sí, sí. Para ver el alta de todos los trabajadores que estaban montando la feria al principio y los que trabajaban en la caseta. Y respecto a lo que nos acabas de poner, da la impresión de que los zurdos estaban comiendo y que no pagaban la comida. Bueno, pero es que la caseta, sea de comisión obrera o de lo que sea, es una reunión de afiliados o de socios que son los que sufragan la caseta, y después te invitan a gente en este acto que acabo de de ver me daba la impresión de que ellos no pagaban, de que pagaba Juanma o la Junta. En fin, ya veremos. Juan Jocano, buenas noches. Pues buenas noches, almerienses, ¿qué tal? Hace unos días, supongo las imágenes que hemos visto hoy ya es lo que se conoce como la erótica del poder, ¿no? Quien está en el poder pues hace que sea mejor visto por la gente. Pero precisamente hace unos días, en la misma feria de Sevilla, ha salido un vídeo de estos que llamamos ahora viral, cuando a la vicepresidenta Montero la estuvieron una serie de, sobre todo traidora, una serie de gente joven. Entonces empieza a haber una desconexión importante en lo que es a nivel popular con todo lo que tiene que ver con el partido que está en el gobierno y los que están en el gobierno con la gente en las calles. Entonces empiezan a tener un problema grave de continuidad porque los apoyos que podían tener los están perdiendo. Sí, es lo que pasa, pero claro, tienes que tener en cuenta que la gente por lo menos demuestra que independientemente de la ideología, de las tendencias políticas, etcétera, pues que no quiere meterse en follones, que lo que quiere es divertirse y lo que quiere es que se les respete y ser respetados, y así te respetarán a ti, y así mostrarán el cariño que le han mostrado a Pedro, a Juanma Moreno. Pues no sé en qué ambiente era realmente este vídeo que hemos visto, si hay, como dice Antonio, parte de comida pagada o He dicho que he dicho que lo haya así. Era en serio. Estoy convencido de que a Juan Irónico. Moreno en Andalucía se le recibe bien en cualquier sitio. Lo mismo que estoy convencido de que a Pedro Sánchez se le recibe mal, tal y como se merece, en cualquier sitio de España. Bueno, y dejamos para el final a un invitado especial hoy en la tertulia. Se trata de una persona que conoce muy bien, no olviden que nos queda un día y pocas horas de esta noche para las elecciones, para la campaña, porque el sábado es día de reflexión y el domingo serán las elecciones en el País Vasco. Se trata de un vasco que lleva en Almería pues más de 15 años y que conoce perfectamente la idiosincrasia de su país vasco y que conoce la idiosincrasia, lógicamente, del gran país que es España, porque es constitucionalista, es un hombre que defiende las libertades, es un hombre que tuvo que salir huyendo prácticamente de las amenazas de ETA y que escribe y que además utiliza medios nuevos como los videoblogs, toda la tecnología de eso, ¿sabes tú? Las redes sociales y tanto vídeo y tanta historia que hay, pero él escribe y además tiene su programa de televisión que es Café de Economía y también Diálogos en Libertad en Es Diario. Se trata de Eugenio Narváez. ¿Qué tal, don Antonio? Todo bien. Pues se le olvidó decir que ya por el tiempo que llevo me considero roquetero y almeriense, y el ser indaliano es muy importante. Bueno, pues a resalteón, ¿eh? Exactamente, bienvenido, se dice. 17 años que va a hacer el 14 de junio en Almería, pues la verdad, o sea, yo estoy súper agradecido porque Almería me ha enseñado dos cosas. Primero, la buena vida, y en mi tierra se vive bien, pero en Almería se vive de cine y sobre todo en Roquetas. Y luego pues a querer a una tierra que me enseñó a vivir en libertad, que eso es importantísimo, ¿no? Ya. Muy bien. Bueno, ¿qué te ha parecido las imágenes de Juanma Moreno? Pues yo creo que Andalucía tiene que estar orgullosa de tener un presidente de gobierno que va a la caseta de comisiones obreras y ya por dar un poco de chance, aunque no le han dado gambas. Exactamente. Pero el caso es que tenemos un presidente de gobierno que está cambiando la imagen de Andalucía, está haciendo que Andalucía ya no sea la última y un poco la despreciada, la que se le lleva como vagón de arrastre de España, sino que pretende que Andalucía sea una región líder. Y el ejemplo de su política, su forma de ser y su forma de actuar es esa, pues con todo el mundo. Y no hay que olvidar una cosa, será del PP,
nació en Barcelona, pero es malagueño y es hijo de jornalero, con lo cual lo que ha hecho se lo ha currado en esta vida. Sin duda. Bueno, pues efectivamente ahí vemos que, por cierto, hay una cosa que me ha llamado mucho la atención. No han cesado la señora de llamarle guapo, guapo. Vamos a ver, estamos hablando de Comisiones Obreras. Es que es una persona que se hace querer. Yo le conozco sí. porque fue Pero cuidado. delegado del gobierno, o sea, fue diputado por Cantabria, de esos diputados cuneros, y Juanma por donde va, pues deja huella, ¿no? Imagina, vamos a la inversa. Es que por eso digo que hay que tener mucho cuidado en estos tiempos que corren. Mucho cuidado. Sí, porque con lo si que se vamos dice, a ver a por ahí, con el lo señor Pedro Sánchez, que tiene una casa en Vera o tenía una casa en Vera, todavía no le he visto ningún gesto hacia Almería ni hacia aquella comarca del Levante. O sea, Pero, Eugenio, y es una persona no deseable. Pero voy por otro sitio. Porque estamos hablando de un sindicato de izquierdas. Un sindicato que además tiene fundamentados denuestos contra el piropo. Imagínate que esto suceda a la inversa. Caseta del Partido Popular, Feria de Sevilla. Y llega una ministra del Gobierno de España y además de Sumar o de Podemos. ¿Hay alguna de Podemos? No lo sé siquiera. Bueno, pues llega de la extrema izquierda y empiezan a decirle guapa, guapa, la que se puede organizar. Imagínate tú que alguien del Partido Popular únicamente pues dirija a una mujer, ¿sabes?, únicamente conceptos estéticos. Bueno, Pedro Sánchez tenía, no. Hay una cuenta en redes sociales que es en inglés Mr. Hanson, señor guapo, que era a nivel de parodia, hasta que no hemos encontrado hace unos días una información que esa parodia nos costaba a todos los contribuyentes dinero porque estaba pagado desde el Congreso de señora Gusano o Anélido, que estaba pagado desde el Congreso de los Diputados. Entonces, pues las alabanzas sobre el físico pueden ser más o menos acertadas. Lo que nos gustaría ahí meto cuña a los almerienses es que si Andalucía no la han dejado la última, pues que no dejen la última Almería. Claro. Pero el problema fundamental de Pedro Sánchez es uno: primero, es prepotente; segundo, miente más que habla; y tercero, pues de lo que dice a lo que hace, la diferencia es importante, ¿no? Sí, Antonio. También se demuestra con este hecho que una cosa es lo que dicen los representantes del pueblo y otra cosa es lo que dice el pueblo. Los diputados pueden intentar cambiar leyes, costumbres y todo eso, pero el pueblo sigue con sus costumbres naturales, con lo que ve lógico y normal, y procura demostrarlo cada vez que tiene ocasión. Aunque hay algunos que no pagan los impuestos y luego se quedan sin caseta y se quejan porque les han quitado la caseta. Y sabemos de quién estamos hablando, ¿no? Es que tuvieron una avería telefónica. ¿Ah, sí? O de internet. No les funciona el Movistar. Se cruzaron las líneas. Les falló internet. En fin, fue el Partido Socialista que se quedó sin caseta. Por lo menos si no paga, que se fastidie. Problemas técnicos. Aquí en Almería, simplemente que cuando hay una feria de Almería, sí, cada vez hay menos casetas. Menos casetas, y las primeras que se quitan de en medio son precisamente de las instituciones. Y la primera que se quita de en medio es la del Partido Socialista y la UGT, que siempre ha tenido Partido Socialista y UGT en su caseta, pero se quitaron de en medio. Pero en fin, bueno. Esto va por ti también, Juanjo. La feria nos queda cada vez menos y algo tendremos que hacer para mejorarla. Exactamente, hay que potenciar la feria de Almería. Bueno, vamos a, como les digo, ya quedan horas de campaña electoral. Esto, mira, Eugenio, yo no me lo creo en absoluto que esto se haya calentado por esa entrevista en la cadena SER, porque no me lo creo. Hombre, lo que pasa es que esa pregunta del compañero de la cadena SER es hora que se lo hubieran hecho ya. Pero es porque que no lo sabían. A 72 horas del cierre de campaña hacer esa pregunta, eso ha sido provocado. Porque claro, ¿qué pasa? Si uno ve los tracking electorales del Partido Nacionalista Vasco y el Partido Sanchista, permíteme, Antonio, que sepa distinguir lo que es el Partido Socialista de Euskadi, que para mí hay gente maravillosa, como puede ser Nicolás Redondo, Rodolfo Ares y otro tipo de gente que las han pasado canutas, y los representantes de Sánchez en el País Vasco. Y las encuestas son demoledoras. A ver si el domingo nos encontramos una sorpresa y resulta que el PP, sin estructura, después de problemas durante años de liderazgo y demás en el País Vasco, desde el asesinato de Gregorio Ordóñez y Carlos Iturgaiz,
su retirada y tal. A ver si le va a empatar al Partido Socialista de Euskadi en escaños. Ojo con eso, ¿eh? No me vayas a decir cuáles son tus deseos, sino desde el plano racional, ¿qué te esperas del próximo domingo? Yo espero un cambio sociológico en la comunidad autónoma vasca, porque la juventud está empezando a hartarse del viejo partido sabiniano, porque se han vuelto señores de moqueta. El nacionalista vasco siempre se ha caracterizado por ir mucho a los bachoquis, que son los bares del pueblo, estar reunido con la juventud, ir al monte, hablar con la gente y demás. Estos señores son universitarios de la Universidad de Deusto, de mucha corbata, de mucho coche oficial y poco contacto con el pueblo. ¿Y luego qué pasa? Pues las condiciones de gobierno que han hecho, pues durante la pandemia particularmente, con una de las joyas de la comunidad autónoma, como es la sanidad, que está destrozada, y el hecho de que esa generación Z que tenemos de jóvenes de 18 a 35 años, por la obligatoriedad de tener que hablar vasco, y el gobierno vasco cada vez está ampliando lo que es las empresas de servicio público, en la cual es obligatorio hablar vasco. Eso por un lado. Luego, por otra parte, toda esa gente que tiene carreras de primer orden, de económicas, informática, de derecho y demás, terminan marchándose al extranjero con becas Erasmus y tal para mejorar su especialización. ¿Y qué ocurre? Se quedan allí porque aquí tienen inseguridad jurídica desde el punto de vista de contratos laborales, tienen dificultades para encontrar una vivienda, porque además el País Vasco y concretamente la provincia de Guipúzcoa es la más cara de España en cuanto a compra o alquiler de vivienda. No pueden llevar a cabo la creación de una familia y terminan marchándose al extranjero. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Que hay una falta de talento tremenda en el País Vasco, y luego les suceden cosas divertidas. Resulta que para ser médico de asistencia primaria obligan el vasco. Vale, de acuerdo, hay sitios puntuales y tal que por el tipo poblacional pues sí es importante hablar en vasco, porque hay gente mayor y tal que no habla bien el castellano y demás. Pero coño, tanto que ha exigido el PNV el vasco, y ahora resulta que tiene que traernos médicos de Perú, de Colombia, de Argentina y demás a cualquier precio porque no hay plazas y porque no hay médicos. ¿Por qué se van? Claro. Bueno, pero no me has terminado de hacer la fotografía, porque quiero pedir una fotografía. Pues la fotografía, yo creo que ganará el PNV en escaños. Bildu, lamentable y desgraciadamente, ganará en número de votos. Pero esto tiene unos análisis muy amplios y demás. Pero, a ver, yo creo que si los vascos no se han vuelto locos, que esperemos que no, seguirá un gobierno PNV-PSE, porque si no, pobre Sánchez, si en junio, después de las europeas, por lo que pasa en Cataluña y lo que pasa en las europeas, a lo mejor tiene que dejar la presidencia del gobierno, si no gobierna el PNV va a dejar la presidencia del gobierno en Madrid, fijo. Antonio, ¿tú qué opinas? ¿Cómo ves el domingo? Se ve complicado. Encuestas hay de todos tipos. Eugenio acaba de decir una mayoría de escaños y de votos que no coincide, perdona, con la mayoría de las encuestas que yo he leído. Le dan más votos al PNV. Ocurre una cosa, hay un empate técnico, y estas elecciones, para la gente que no es vasca, quizás hay elementos que son ajenos y extraños. En este momento, y esto lo veníamos hablando periodistas vascos hace 20, 25 años, cuando la banda terrorista ETA todavía seguía matando, se está produciendo una guerra hegemónica entre lo que es el Partido Nacionalista Vasco y la izquierda abertzale. Entonces, desde el punto de vista de cuál de los dos partidos va a ser el hegemónico en el País Vasco, es evidente que el PNV lleva prácticamente 40 años gobernando, menos ese espacio de tiempo que gobernó Patxi López con los votos del PSOE, del PP, y a cambio de nada. Pero lo cierto es que el proyecto nacionalista del PNV se está agotando, por muchas razones. Entonces Bildu, como se le ha blanqueado, le han dado más blanco que Titanlux el propio PNV, pero también Pedro Sánchez. No se lo ha blanqueado, le han hecho un estuco. Bien. Sí, es que es una cosa tremenda lo que ha hecho el PSOE. Pues le ocurre una cosa. Bildu no tiene prisa en gobernar el País Vasco. Bildu, su objetivo en esta legislatura que viene van a ser el sacar a sus presos a la calle.
luego planteará sus cosas de que si un nuevo estatuto, que si tal, o dirá que hay que meter 5.000 millones de euros más de impuestos a los vascos, con lo que supone a 5.000 euros de impuestos por cada vasco. Pero el objetivo de Bildu será los presos y seguir intentando influir en Pedro Sánchez y, por supuesto, destruir España. Bueno, por terminar con Sí, esos potenciales resultados. Sí, lo que está claro de todas las encuestas es que iban a ganar en votos y escaños los independentistas, llámese PNV, llámese Bildu, y que el Bildu va a intentar que haya un gobierno de independentistas y el PNV intentará gobernar posiblemente con el PSOE. Depende de los resultados para que podamos ir una cosa u otra. Juanjo. Hace unas horas parece que el líder de Bildu, me cuesta decir, Ochandiano, ¿está bien dicho? Ochandiano, ha hecho una leve rectificación de lo que dijo, porque ha visto el cisma que se ha creado, la polémica que se ha creado. Ha dicho, oye, si alguien se ha ofendido, pues claro, pido perdón. es decir, pero es que esa... Si alguien se ha ofendido. No estoy de acuerdo. O sea, A ver, todo el mundo sabe lo que es Bildu. Todo el mundo sabe que Bildu es una coalición que está formada por Herri Batasuna, por Sortu, que son partidos, uno es hijo de ETA y otro es originario de... que también viene de la izquierda abertzale y de ETA, del árbol malato concretamente, y luego Euskal Kartasuna. Euskal Kartasuna sí es de los que condenaba la violencia, pero el resto no. Y hay una cosa, se han hecho unas negociaciones por parte de José Luis Rodríguez Zapatero sin contar con la sociedad vasca, porque somos 250.000 vascos los que nos hemos tenido que marchar a causa de ETA. Y no se ha contado con nosotros, somos los despreciados por la sociedad, tampoco hemos recibido apoyo del gobierno de España, porque, a ver, yo soy vasco, vivo de cine en Almería y en Roquetas de Mar, pero yo me tuve que marchar de allí. Yo sé que mi vida, y será mi vida en Almería, pero puñetas, algo tengo que decir en cuanto a si quiero que mi tierra sea o no independiente. Si sumamos los 250.000 vascos que nos hemos ido con lo que pueda sacar el constitucionalismo, que solo hay un partido, que es el Partido Popular, igual estaba... como en Cataluña el Partido Popular a punto de entrar en la Jurianea. No, lo que quería decir es que es un tema, esa rectificación sobre un partido que es claramente continuista con la idea que venía de HB, es decir, un partido que apoya en cierta manera o da legitimidad a que hubo un proceso en donde una serie de personas nos quisieron quitar de en medio a todos los que no opinábamos lo mismo. No es un tema que está enterrado porque ha tenido que hacer una rectificación aunque sea en falso, por tanto el tema de que ETA no existe y ETA no forma parte de la actualidad no es cierto, forma parte. Y es una rectificación a la vista de la reacción que ha tenido el partido que hay en el gobierno, que es el PSOE, que tiene a Bildu como su principal apoyo. Entonces, totalmente es un cambio estratégico en donde se nota claramente que en el País Vasco, los que lo podemos ver desde fuera, es una sociedad que cuando decimos Bildu ha ganado, no es que Bildu haya ganado, es que hay cientos de miles de personas que lo han votado y lo están legitimando. Es igual que cuando lleguemos a las catalanas y habrá cientos de miles de personas que hayan votado a Puigdemont, una persona que se fugó en un maletero y armó la que armó. Las sociedades no somos ajenas, igual que se le han dado votos suficientes al PSOE. Nadie, no, pero es que el no PSOE son ha engordado a la bestia. Perdón, Antonio, yo le diría al compañero lo siguiente. Está olvidándose de una cosa importante. Las elecciones vascas no son libres, porque falta 250.000 personas de la sociedad vasca que se han marchado, que supone aproximadamente un 13%, un 14% de la población. En segundo lugar, se han hecho unas negociaciones y se ha blanqueado a Bildu sin contar con la sociedad. Y luego por otro lado hay otro aspecto importante, que es el siguiente. Allí no se puede ejercer en libertad. Usted vaya el domingo a pueblos como Regil, Rentería o Yarzun y demás en Guipúzcoa, o a pueblos de la zona del Duranguesado, con una acreditación del Partido Popular o de Vox. Sale corriendo, no se atreve a entrar en el colegio electoral. Allí no hay libertad. O sea, yo mañana, por ejemplo, en Es Diario, en mi medio, escribo un artículo diciendo que si hay libertad
o sea, libertad democrática en el País Vasco a la hora de ejercer el derecho a voto. No existe, porque no existe la igualdad de oportunidades y hay 250.000 personas que siendo vascos tienen derecho a opinar. Porque eso de que los vascos quieren la independencia, eso está por ver. Que los vascos son en su mayor parte nacionalistas, pueden ser nacionalistas desde el punto de vista, vamos a decir, sentimental, pero a la verdad son gente que quiere el progreso, la libertad y quiere vivir bien y demás. El ejemplo más claro ha sido Sevilla. La imagen que ha dado la gente del Athletic de Bilbao ha sido espectacularmente buena. Eso es lo que son los vascos. Lo demás son tonterías que lo único que están haciendo es daño a una región que es estupenda y que eso sí, que no va a ejercer en libertad el mayor ejercicio de una democracia, que es el derecho a voto, porque no todos los vascos pueden votar. Muy bien. Bueno, pues yo decía que es que se ha engordado a la bestia, al monstruo, claro. Porque es que claro, el Partido Socialista, tanto en el País Vasco como en Cataluña, pues yo que sé, a partidos residuales y a personajes tan detestables, es decir otra cosa, como puede ser Puigdemont. ¿Quién era Puigdemont? Antes de que lo apoyase, desde que se fue Puigdemont en el maletero, al día siguiente, ¿quién hablaba de Puigdemont? ¿Quién tenía concepto de Puigdemont? Nadie. ¿Qué concepto teníamos, por ejemplo, de Arnaldo Otegi? De Arnaldo Otegi, por ejemplo, que fue el secuestrador de Javier Cisneros, que le hizo jugar a la ruleta rusa a mi buen amigo Javier Rupérez, al que fue embajador de España en Washington y embajador de la OTAN, y que ¿por qué no se ha presentado? ¿Alguien se ha preguntado por qué Otegi no se ha presentado a las elecciones vascas? Porque lo iban a llamar, como hoy lo han llamado, de la Audiencia Nacional, que están investigando y han reabierto el caso del asesinato del empresario de Michelin. Y sobre todo por otra cosa, porque él tiene que dar ahora una imagen de que son otra cosa, de que no tienen nada que ver con ETA. ¿A quién van a engañar a esta altura? Es lo mismo que el PSOE. Se extraña, yo lo decía ayer, que era la imagen de Casablanca, que es paradigmático. El caso de Luis Renault, cuando llega al bar de Rick, al café de Rix, y dice, todo el mundo fuera, qué espanto, aquí se juega. Y llega el croupier y le dice, con un taco de billetes, le dice, su ganancia, señor. Dice, venga, todo el mundo fuera. Y se mete el dinero en el bolsillo. O sea, es la hipocresía, es el cinismo. Es que el Partido Socialista necesitaba que alguien de la cadena SER le preguntase al candidato de Bildu que si condenaba o no condenaba a ETA. Lo que pasa es que esto porque la leche que se van a dar el domingo puede ser de OPA y el PNV... A mí me parece, perdona que te diga, Eugenio, que esto ha sido organizado por el Partido Socialista con su medio amigo. Claro. Su medio amigo, que es la Estoy cadena SER. Que sí. Oye, pregunta por esto, que vamos a organizar un pollo a nivel nacional y todo el mundo va a hablar de este tema. Y ahora tú, como a todos los españoles en general, los vamos a engañar y los vamos a embaucar y a canalizar con esta polémica. Y efectivamente así ha sucedido. ¿Un secreto, estimado Antonio? Claro que sí, hombre. Yo soy bastante amigo y hablo con muchos candidatos del Partido Popular en el País Vasco, de las 3 provincias. Y de hecho he sido la primera persona que sacó una entrevista a Javier de Andrés, nada más ser proclamado candidato, en mi programa en Diálogos en Libertad. Y en esas conversaciones privadas que tenemos los periodistas en confianza con políticos, en alguna ocasión le dije, digo, coño, tienes que calentar un poco el ambiente porque, a ver, los constitucionalistas necesitamos saber que tú vas a ser un líder fuerte. Y luego, por otro lado, coño, está ETA ahí, parece que son San Ignacio de Loyola. Y en este caso, pues ha sido la cadena SER, por la necesidad de ese candidato del señor Andueza, que por cierto es natural de Eibar, hijo de madre castellana, pero natural de Eibar, de la localidad que declaró la República un día antes que toda España. Bueno, primero fue Vigo, lo que pasa es que retiró la Guardia Civil. El 13 de abril de 1931 fue Eibar la primera que declaró la República. Oficialmente, pero la primera bandera republicana se puso en Vigo, precisamente. Lo que pasa es que la Guardia Civil la retiró. Ahora, yo repito, quiero distinguir a lo que es el sanchismo, de gente como Nicolás Redondo padre, Nicolás Redondo hijo, Rodolfo Arias, los Enrique Mojica Herzog, su hermano Fernando y demás. Esos sí son socialistas, los demás son sanchistas, que la diferencia el público sabe lo que quiere decir. Antonio,
A mí me gustaría saber qué pinta en este periodo electoral Pedro Sánchez con el Falcon yendo de país en país para no unas negociaciones, para intentar un reconocimiento de un país no existente en una época de tantas elecciones en España, con el periodo que se avecina de elecciones mensuales. ¿Por qué se quita del medio? Pues ya lo dijo perfectamente San Ignacio de Loyola. Se le aplica mucho a Santa Teresa, erróneamente. En periodo de mudanza, no, o sea, en periodo de turbación no hacer mudanza. Pues este hace turbación y mudanza, las dos cosas. Es que lo provoca todo. De tal manera que con su pretensión de lo del reconocimiento del Estado palestino, eso puede ser muy respetable. Lo único que ha hecho es el ridículo, pero el problema es que él hace el ridículo, pero nos deja en ridículo en España. Y somos el país más viejo de Europa y no hay derecho a las majaderías que el señor Sánchez está haciendo tanto de cara a Latinoamérica como de cara a Europa. España no se merece un presidente de gobierno, es para sacarlo a gorrazos de la Moncloa. Eso lo están diciendo ya casi todos los periódicos extranjeros. Basta ver gente tan cercana a nosotros, que además casi los consideramos hermanos, como los portugueses, a cambio del signo del presidente de Portugal. Pero en plena rueda de prensa en Moncloa le dijo: oye, chato, nosotros no. No es el momento. Es que es muy inoportuno. Es muy inoportuno este señor. Casi todos le están diciendo lo mismo. Sí, se reconoce. Bueno, menos Malta, Irlanda y no sé si Eslovenia, las grandes potencias mundiales. O sea, como se decía antes, se reúnen las tres potencias. Los chistes siempre empezaron. Se reúnen las tres potencias mundiales: España, Grecia y Portugal. Tal. Pero ahora tenemos un tema que es mucho más complicado. Ahora que estamos en el 75 aniversario de la OTAN y que tenemos un representante almeriense en esas jornadas, Luis Rogelio Rodríguez Comendador. La semana que viene. Pues resulta que ahora vamos a tener que decidir en Europa si vamos a tener un ejército propio europeo, porque si viene Trump dirá que o pagamos o que la OTAN no, Estados Unidos no ayuda. Y si vamos a tener un escudo atómico europeo, teniendo en cuenta el peligro que puede suponer Rusia y demás. Eso sí que es lo que importa, no las tonterías de Pedro Sánchez, ¿no? Venga, Juanjo, da paso a publicidad. Pues paso a publicidad. No. Lo que tú vayas a decir. Ya. Que uno de los mejores avales que tiene Portugal ahora mismo es que el hermano del presidente del gobierno está allí viviendo, a escasos kilómetros de su puesto de trabajo de Badajoz, ¿no? Sí, en Elvas. A mí una de las cosas que me llama como almeriense... Una marisquería estupenda ahí en Elvas. El País Vasco, una de sus grandes ventajas respecto al resto de España, obviando los temas que estamos hablando de tema de política, es la facilidad que han tenido de afrontar estos años a través del cupo vasco, esa licencia que le dimos en la Constitución para que económicamente... ¿no? Cuidado, cuando quiera le explico lo que es el cupo vasco. Después de la publicidad. Cupo o cuponazo. Y entonces vemos cómo hay una región, como ha comentado Eugenio, que tiene un problema demográfico ahora mismo y que una de sus grandes talones de Aquiles es el tema de las pensiones. Una población muy envejecida que tiene unas pensiones de las más altas del resto de España y que, según los distintos informes, gracias a la solidaridad del resto de españoles, estamos pagando unas pensiones que los propios vascos con sus propios recursos no podrían pagar. Eso puede ser así o no. Y entonces ahí es donde tenemos uno de los problemas de los desequilibrios que hay entre las distintas zonas y regiones de España. Si a Cataluña se le hubiera dado una especie de cuponazo, como tienen en el País Vasco o Navarra, probablemente Artur Mas primero y después Puigdemont hubieran relajado sus pretensiones secesionistas independentistas, porque hay mucho de corazón. Adolfo Suárez, a Josep Tarradellas y Felipe González, a Jordi Pujol, les ofrecieron un cupo parecido al vasco en la década a finales de los 70, primero de los 80. Ellos dijeron que no, porque el tema de recaudar impuestos era complicado y tal y cual. Y ahora eso es lo que piden. Bueno, después de tener sucesivas balances positivos, para quieren todavía más. Y entonces eso es lo que veo desde el País Vasco, como una sociedad que tiene problemas graves de continuidad, tienen un problema interno, entre comillas, matándose entre ellos mismos sobre qué tipo de gobierno quieren, cuando ahora mismo dentro del Estado español, del resto del país, son probablemente fiscalmente de los más afortunados que hay. Muy bien. Bueno, pues lo dicho, vamos a dar paso a publicidad, enseguida volvemos, seguiremos hablando de este asunto y por supuesto también de
la entrevista, porque siempre da mucho de sí Gillo López con su entrevista, que es el programa que antecede a la tertulia. Y hoy ha estado Jerónimo Parra, que es el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Almería. Y ha hablado de muchas cosas, pero fundamentalmente sobre la llegada del AVE no AVE a 2026, que no será 2026. O sea, bueno, pues. Y también de la denuncia del Partido Socialista sobre la garantía, el manantial que fluye por todo el levante almeriense, que no hay por qué restringir el agua en el levante almeriense. Y Jerónimo Parra le responde con educación, por no decir otra cosa. Así que no se lo pierdan, enseguida volvemos.